a los ataques de Estados Unidos, que a su vez defendían a los cargueros de esos ataques de los hutíes sobre los petroleros, cargueros comerciales, etcétera, de repente esto ha girado por completo la torna, se vuelve a pensar en esa crisis del comercio mundial, se vuelve a pensar en que va a haber inflación, es decir, se piensa en que el conflicto pueda escalar. E Irán ha lanzado dos advertencias, una con esos barcos en el Mar Rojo y otra en Líbano, donde otra vez Israel ha vuelto a tomar varios puestos fronterizos de Hezbollah para evitar el lanzamiento de cohetes desde el sur de Líbano hacia Israel. E Irán ha dicho, ojo, que estás empezando a vulnerar la frontera en excesivas ocasiones. Casi por el orden que llevábamos, bueno, Eduardo se me había quedado sin este último turno de palabra, pero bueno, Eduardo, Miguel Ángel, Ariel, ¿cómo veis el conflicto allí? ¿Y creéis que este último movimiento de Irán es puramente estratégico o de verdad está dispuesto a que esto derive en una guerra? Pues creo que Irán no es muy partidario de que el conflicto empiece ahora, de ninguna manera. No creo que esté en sus prioridades, no está preparada para enfrentarse a una coalición de Estados Unidos e Israel y salir con bien de esta historia, ¿no? Yo creo que la cuestión está más en el tema de fondo y en Israel. El otro día, cuando comentábamos este tema, decíamos, ¿quién tiene la iniciativa estratégica? Hoy por hoy, quien la tiene es Israel, y en ese sentido, pues ahora mismo tiene dos escenarios. Un escenario de resolver a corto plazo, que sería que todos los refugiados, que en realidad es casi la única contestación organizada y seria que tiene Netanyahu en estos momentos, el país se ha concitado en torno a sus fuerzas armadas, ¿de acuerdo? Esos refugiados, pues bueno, lo que está haciendo es tratar de traerlos a casa. Bien, si se volvieran estos refugiados a casa, el conflicto sería una más de tantas peleas que ha tenido Israel con Hamas, como la operación Paz en Galilea, etcétera. Pues podría verse así, pero hay otra dimensión, que es la dimensión a medio y largo plazo. Israel está acostumbrado a tener cada cierto número de años un conflicto en donde cada vez también se las ve más difíciles. Ya no son los días de la Guerra de los 6 días, de aquellos momentos en que tenía una hegemonía militar muy poderosa. Y entonces, pues esta situación puede ser aprovechada por determinada parte de la opinión y de los políticos de Israel para forzar un conflicto que realmente ponga paz durante los próximos 25 o 50 años, de una manera más sólida, ¿no? ¿Eso por qué pasa? Pues pasaría por meter a Estados Unidos de hoz y coz en toda esta historia, que es uno de los planteamientos. En ese sentido, yo creo que las fuerzas apoyadas por Irán, los hutis, etcétera, están haciendo un flaco favor a la causa de Palestina a la hora de atacar cualquier tipo de barco, porque claro, llega un momento en que no solamente, ya ha dicho la naviera Maersk, la más grande del mundo, el transporte de mercancías, que por ahí no pasan, ¿no? Entonces ya están tocando también pues a opiniones públicas que estaban más divididas o abiertamente a favor de Palestina, pues están planteando es que ya nos está tocando a nosotros, ¿no? Con lo cual pues, se puede enrarecer muchísimo el ambiente en ese tema. Hay dos noticias que a mí me preocupan especialmente. Una de ellas es que Israel ha bombardeado, lo llaman así, intereses de Hamas en Damasco. Esto ya es un salto cualitativo, ¿no? Hace unas horas salía la noticia, ¿no? Entonces, es que estoy bombardeando la capital de un país soberano como es Siria, diciendo que está libanizado completamente también en ese sentido, que no se sabe muy bien quién manda, porque es un país que acaba de... Yo creo que no ha salido del problema militar que atravesaba, pero vamos, más o menos se entiende que lo tiene superado, ¿no? Una guerra que, por cierto, perdió en su momento Estados Unidos, la de Siria, ¿no? El conflicto que tuvo y que hay que reconocer que Rusia pues tuvo éxito apoyando a Bashar al-Assad. ¿Se están retirando los israelíes de la Franja de Gaza? Sí. ¿Por qué? Pues porque ya no hacen falta o porque hacen falta en otro sitio. No lo sabemos. Sabemos que la situación en el Líbano también se está disparando, que ayer hubo 150 muertos en esa frontera. Pues hombre, es otro frente abierto. Yo creo que hay muchísimas cartas encima del tablero y que, como decía Ariel, se pueden organizar
organizar de muy diferentes maneras para llegar a diferentes conclusiones, ¿no? También lo señalaba Miguel Ángel. Ahora mismo es muy difícil ser taxativo en qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que estos dos escenarios de conflicto localizado en el tiempo o oportunidad para frenar la expansión de Irán como gran potencia geopolítica en la zona, que yo creo que, por otro lado, es algo casi inevitable, porque es que es un país con enormes recursos, con muchísima gente y extraordinariamente bien situado, tanto en tamaño como en recursos, ¿no? Y cedo la palabra a mis compañeros, a ver si aclaran un poco más. No, sí, ha hay quedado que claro, aclarar, sí, ¿no? pero bueno, Miguel Ángel. Vamos a ver, yo personalmente creo que Irán no busca un conflicto en el que él intervenga. Irán lo que busca es un conflicto donde intervengan todos los demás. Es decir, que haya una coalición árabe que yo creo que no se va a producir en ninguna de las circunstancias. Particularmente creo que la intervención de Irán a través de los hutíes y todo ese tipo de cosas, a quien beneficia realmente es a Netanyahu, que tiene un problema interno de 3 pares de narices que cada día está más acentuado y donde le están dando más y más razones cada día a que el tema de la franja de Gaza no se termine por solventar. Entonces, claro, yo creo que lo último que podría pasar es que por el camino caiga un buque americano y que de alguna manera esté metido en el fregado Irán, porque estoy convencido de que Irán no conseguiría la alianza entre ellos, su principal enemigo en la zona, que es Arabia Saudí. Entonces, yo personalmente no entiendo muy bien qué es lo que está pretendiendo Irán ahí, independientemente de aumentar su influencia, que ya es. Y en el tema de Hezbollah, en la franja norte de Israel, bueno, se hablaba de que Hezbollah tiene un arsenal de 350.000 cohetes. Me parece tal salvajada que me cuesta creérmelo, porque yo creo que si eso fuese así, el mismo almacenamiento sería un punto estratégico que los israelitas lo tumbarían de un solo misil, ¿no? Me hace pensar que esa cifra no puede ser verdad simplemente por la cantidad tan grande que es de espacio de almacenamiento. Entonces, yo creo que sí, que habrá algún tipo de escaramuzas más o menos grandes, más o menos con más o menos muertos, pero yo no me veo que ahora entre Israel en una guerra en el norte de Irán, independientemente de que a lo mejor hasta Netanyahu, que no a los israelíes les llegase a interesar, ¿eh? Es que en concreto, y lo que comentas de Netanyahu tiene un problema interno gordo, lo decía Miguel Ángel, pero tanto que le están saliendo leyes en contra, juicios en contra, le están tumbando las leyes dentro, se ha declarado inconstitucional la reforma que planeaba, en fin, que ya tenía un problema con los jueces, ya tenía un problema, que de hecho él quería reformar el sistema judicial, ya tenía un problema con una constitución que el pueblo de Israel no le aprobó. Y ahora tiene un problema interno con esa oposición que, como comenta Miguel Ángel, está surgiendo incluso en lo tocante a Gaza. Ariel, ¿el conflicto y la entrada de Irán lo cambia o no lo cambia todo? Creo que lo importante de todo esto, como síntesis o como titular de esto, es que Israel se ha convertido en un estado, en un país paria. Es el país más condenado en el mundo, por las poblaciones, no por las élites políticas de la Unión Europea o de los países o de los Estados Unidos. Sobre todo en el sur global, se ha convertido en un paria. Las poblaciones del mundo condenan, pero condenan con una fuerza inusitada. Siempre nadie tuvo simpatía nunca por Israel, más allá de las élites. Nadie tuvo simpatía por ese Estado que siempre ha sido genocida, lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho el ex fiscal de la Corte Penal Internacional, en fin, ya declaraciones de resoluciones de las Naciones Unidas, cientos o decenas, todas violadas por Israel y apoyadas por los Estados Unidos, siempre aislados, 3 o 4 países, 5 países, siempre aislados. Pero esto ha sido, las imágenes que estamos viendo en vivo y en directo, minuto a minuto, son tan abrumadoras, tan insoportables, que definitivamente Israel ha quedado, y digo Israel, ya no digo el Likud ni Netanyahu, porque ahora lo que se va a intentar hacer, sobre todo las agencias de prensa y de comunicación, es decir, la culpa era de Netanyahu y de estos extremistas que lo rodean, el ministro de Seguridad y demás. No, es todo
todo el conjunto de la sociedad israelí, incluida su población, su enorme población, que apoyan este genocidio y lo dicen reiteradamente en canales de televisión, en fin, ya no tienen ningún freno, están desenfrenadas en su locura de matar palestinos, porque además lo dicen así, hay que matarlos a todos, ya no es solamente expulsarlos, sacarlos de Gaza. El otro día el ministro de Seguridad dijo, bueno, habría que desplazarlos a 2 millones de personas, desplazarlos. Eso es un genocidio. Eso se llama genocidio. Entonces, esto es lo determinante. ¿Qué quieren Irán? Yo creo que acá, y este es un debate mucho más fino, Irán desconfía de Hamás. Desconfía de Hamás, porque Hamás es la hermandad musulmana, que no responde a la historia de Irán. Entonces, hay allí todavía zonas grises entre ellos en lo que es la resistencia palestina. Yo no me meto en ese debate porque es un tema de los palestinos. Yo no sé si uno es mejor u otro es peor o qué agrupamiento tiene más representatividad dentro del mundo palestino. Pero lo que sí es cierto es que a lo largo de los años han habido conflictos y enfrentamientos entre Hamás, la hermandad musulmana y lo que puede ser Al-Fatah o la OLP, que son más laicos, en fin, allí está Turquía en el medio. Lo que sí creo, y de esto estoy absolutamente convencido, es que la élite israelí quiere el conflicto regional. Tanto un partido Likud como estos fanáticos con los rabinos detrás que están atormentando, enloqueciendo a su propia población. Lo que están diciendo los rabinos en las televisiones son increíbles, increíbles. La locura que están diciendo, hay que matar y matar y más guerra. Y por otro lado, el Partido Laborista, más de izquierda, que también está en lo mismo dentro de Israel. Ellos quieren la guerra regional, pero como siempre hace Israel, que la haga Estados Unidos, que la provoque Estados Unidos, y de paso los metemos a los europeos también, a los franceses, a los británicos, a los españoles eventualmente, que le hagan la guerra, porque de eso vive Israel desde hace décadas, y por eso existió la primavera árabe. La primavera árabe era disrumpir el mundo árabe, disrumpir el mundo musulmán, disrumpir esa región, porque cuando hay caos, a Israel le va bien. Ese es el negocio de Israel. Sí, pero... Sí. José, Ariel, has tachado de genocidas a todo el pueblo israelita y por contra no has dicho nada de los palestinos. Yo creo que es injusto. Es decir, ni todos los israelitas son genocidas, ni todos los palestinos son santos. En cualquier caso, podemos criticar a sus gobernantes, a Hamás y al gobierno de Netanyahu, y ahí estoy de acuerdo en la crítica de ambos, pero creo que el pueblo israelita no es genocida ni muchísimo menos. Eso, yo iba a apuntar lo justo al hecho... Miguel Ángel, y los palestinos se están defendiendo. Yo en esto soy clarísimo. Acá hay un agresor y alguien que se defiende, un pueblo que se defiende. Mi abuelo era resistente en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes. El agresor es Israel y son estos házaros venidos de Alemania, de Ucrania, de la región de Europa Central, que dicen, porque la Biblia dice que esa tierra es mía, yo se la robo a los palestinos que viven ahí hace 3000 años, y porque soy el pueblo elegido. Acá hay un agresor y del lado de los palestinos se están defendiendo, y la resistencia palestina para mí es incuestionable, sea un grupo, sea el otro. Yo eso, la representatividad... Entendiendo... Estás justificando a un lado y no al otro, y yo creo que es injusto. Sí, en geopolítica hay que encontrar al de agresor y a quien se defiende. En esto es clarísimo. Como España se defendió cuando vinieron las invasiones napoleónicas allí en 1810. ¿Mató franceses? Claro que sí. ¿Y tenía derecho? Sí, porque el que es agredido tiene derecho a defenderse. Eso lo dice incluso la legislación internacional. Lo dice Naciones Unidas. Estaban solo de paso los franceses, iban a Portugal, Ariel. Eso dijeron. Por lo menos Goethe en sus cuadros manifiesta que sí, lo sé. se defendieron y tenían razón. Lo sé. Más allá de todo, y me permitís sacaros de este, creo que quedan claras las posiciones, y me permitís sacaros de aquí con efectivamente también ahí le voy a echar un capotazo. Es verdad que es más fácil defender la posición de Palestina en tanto a lo que está ocurriendo, incluso desde el prisma de la ONU, o sea, la cosa es evidente, no lo decimos nosotros, lo dice el secretario general de la ONU. Desde el prisma de Israel, apuntaba Miguel Ángel al principio, empieza a haber una corriente muy fuerte que incluso
critica lo ocurrido en Gaza, no ya si se eleva o no el conflicto, sino el hecho de lo que está ocurriendo en Gaza. Y eso a pesar de que Netanyahu ha dicho hoy que van a seguir porque dicen que todavía quedan varios miles de miembros de Hamás en el norte de Gaza. Entonces, es verdad que ahí hay una suerte de pelea extraña. Yo no sé si Europa, decía Ariel, se va a meter todo el mundo o le gustaría Israel. Yo no sé si todo el mundo, porque Europa no sé si está para más charcos, me vais a permitir. E incluso Estados Unidos, fijaros lo que os digo, no sé si está para todo lo que está por abrirse. Y aquí os lanzo la que llega. Llevamos toda la mañana hablando de la confirmación, porque HML Holdings, varios trabajadores hoy de la compañía de Países Bajos, han reconocido hoy abiertamente en distintos medios que efectivamente funcionarios del gobierno estadounidense les conminaron a no colaborar y a no enviar máquinas para fabricar chips a China. A cambio compraría Estados Unidos más, y esto lleva ocurriendo desde octubre, cuando la prohibición real del gobierno de Países Bajos a la hora de cortar esas conexiones con China entraba en vigor este enero. O sea que llevaríamos 2 días solo, y llevan meses en esto. Hoy lo ha reconocido HML Holdings. Hay un problema gordo con la fabricación de chips y con el próximo salto tecnológico, que parece que Huawei lo está dando deprisa y no tanto Estados Unidos, lo cual Estados Unidos está con una suerte de bombardeo continuo desde el prisma metafórico. Desde el prisma tecnológico, desde el intento de boicotear ciertos crecimientos de China, y a su vez hay una parte de razón desde la que se sostiene este argumento, que la dice mucho, por ejemplo, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que suele decir, no, si es que tenemos una dependencia excesiva. Lo que pasa es que, claro, lo que nos dice von der Leyen es que no terminamos de curar esa dependencia con crecimiento interno de Europa, sino que buscamos otra cosa fuera y así, bueno, en eso estamos, en Europa. Pero os iba a decir, todo esto pasa por un lugar donde se ensamblan el 80% de todos los semiconductores del mundo, que se llama Taiwán, que tiene elecciones este año, vamos, este año no, ya, aquí están aquí, y donde hemos visto movimientos militares por parte de China importantísimos alrededor de la isla, movimientos de Estados Unidos enviando dinero, F-16 y antiaéreos, sistemas Patriot. O sea, quiero decir, la cosa se está enconando. ¿Qué creéis que va a ocurrir ahí? Porque se hablaba del Kuomintang como partido oficialista frente al actual partido de Tsai, de la presidenta. La realidad es que irán el Kuomintang, irá el partido de Tsai e irá un partido oficialista pegado a China. ¿Qué va a ocurrir ahí? Eduardo Irastorza, ¿cómo estás leyendo esa